llamo entrega ese saber decir yo soy PPC, señor presidente, porque hoy en día eso se escucha en todo el país. Hoy en día hay una legión de hombres y mujeres, señor presidente, en todo el país que no tienen vergüenza de salir por las calles con la frente muy alta diciéndole a todos: yo soy PPC, yo soy PPC. Queremos darles la bienvenida. Esta es la primera sesión del curso virtual de formación y capacitación El Perú Primero. Queremos compartir contigo nuestra historia, nuestros valores, la doctrina que fundamenta nuestra acción política. Queremos que conozcas el PPC por dentro, lo que ha sido su historia, los hombres y mujeres que han dejado su vida en esto, la política de la que uno tiene que sentirse orgulloso, la política como servicio. Queremos que aprendas cuáles son las bases en las que nosotros queremos construir ese Perú que todos queremos. Quiero enseñarte la plataforma que estamos usando para este curso de formación para que puedas interactuar con nosotros. Debes haberte inscrito primero y en esta inscripción se te va a asignar, después de consignar tus nombres, tu DNI, tu correo electrónico, tu ocupación, de manera que podamos acompañarte en todo este proceso y que además contemos contigo con las demás cosas que se están preparando por encargo de nuestro presidente y en esta mirada de política que este Comité Ejecutivo Nacional quiere y que las bases reclaman. Es una política que conozca el campo, que conozca el sufrimiento, que se ponga en los zapatos del otro. Vamos a tener con los jóvenes de este curso que destaquen viajes al interior del país para conocer la realidad indígena en Amazonas, en la zona de Bagua Chico, de Bagua Grande. Vamos a tener viajes a Madre de Dios para ver la problemática de la minería ilegal y de la trata de personas. Vamos a ir a Ayacucho para conocer los rezagos de la violencia política, de los desaparecidos, de Sendero Luminoso y de cómo sembró dolor y sangre en nuestro país. Y vamos a ir a Junín para que conozcas en las comunidades del río N toda la infiltración y la problemática del terrorismo y del narcotráfico para que te puedas comprometer a cambiar este Perú que llora porque no somos capaces de entender esa profundidad. No se puede gobernar desde Lima, no se puede cambiar una realidad que no se conoce. Así que te invitamos a acompañarnos y entre los mejores, con ética, conducta y compromiso como pepecistas, vamos a cambiar este país porque el Perú es primero. Entramos entonces a inscríbete. Una vez que te logres, que hayas cubierto todos los campos, podrás llenar la información, preguntar dos de las cosas que nos han inspirado en este curso y que son el esfuerzo del presidente de aclararlo y de encauzarlo. ¿Cómo recuperamos la política entendida como servicio y qué es para ti la solidaridad? Seguramente habrán algunos tropiezos en el momento de iniciar este proceso, así que ayúdanos con tus comentarios en el foro para ir mejorando la plataforma, corrigiendo lo que haya que corregir, de manera que tú puedas tener acceso a la información y podamos a partir de eso acceder a todo lo que oferta esta página. Vamos a ingresar con la clave de uno de nuestros máximos colaboradores acá, Michael Falconi, así que usaremos su clave. De manera que podamos ver qué cosa es lo que se puede hacer y a qué cosas puedes acceder. Entre otras cosas, tienes acá materiales que puedes utilizar y que han sido seleccionados por una persona cuya trayectoria en el PPC y cuyo conocimiento de la historia nadie puede dudar, que es nuestro siempre querido y reconocido César Madrid, quien ha podido con su esfuerzo mantener viva la historia del PPC y que ha acompañado en muchas campañas los últimos 40 años, si no es más, de historia. Al entrar a la página web podrás encontrar las sesiones. Esta es nuestra primera sesión. La sesión, cuando está en marcha, se abre y tú vas a poder verla porque va a permanecer abierta durante todo el curso, así que se pueden incorporar y seguir inscribiendo por algunas sesiones más las personas que por algún motivo no lo hayan hecho hasta ahora. Esta es una etapa muy importante para el Perú. Estamos en un proceso en que se van a cambiar a 1.800 autoridades, luego capacitaremos a esas autoridades, pero ahora lo que queremos es aproximarnos a las personas que se han acercado al PPC y que quieren conocernos, o a los pepecistas de siempre que quieren recordar nuestros orígenes para poder consolidar el partido que queremos y caminar hacia hacer un gobierno diferente. Estas son las sesiones a las que podrás acceder. Historia del PPC, pero desde un ángulo de la senda del derecho, la democracia y la gobernabilidad,
la doctrina social cristiana, primero como pensamiento, pero luego como acción política, en la economía social de mercado, pero vista desde el ángulo de la justicia y la libertad y la administración de los recursos, que es la solidaridad como base de nuestro compromiso por el desarrollo, y eso cómo se convierte en acción política. El rol de nuestro partido en la acción política y a partir de este llamado que hace la doctrina social de la Iglesia en innumerables ocasiones, una de ellas en Medellín. El rol del PPC como partido en las políticas públicas, y acá aterrizaremos con grandes representantes de nuestro partido que han ocupado cargos en el país y que incluso los ocupan hoy como jefes de gabinete o como viceministros o como incluso el ministro de Economía o el presidente del BCR, de manera que se sepa cómo es que esto puede aterrizar en la realidad. El rol del PPC en la gestión pública a nivel regional y municipal, donde también tenemos experiencia. Hoy nos acompañan dos líderes del PPC que han tenido experiencia municipal, regional, en el Congreso y que podrán compartir a partir de eso su mirada de la historia del PPC. La dignidad de la persona humana como fundamento de nuestra doctrina, la lucha contra la corrupción en democracia, la gobernabilidad y el rol que tenemos los partidos políticos en ella, la agenda social que para nosotros sí es prioritaria, educación, trabajo, por supuesto, el bien común, la última encíclica, la Laudato Si, en esta perspectiva de respeto al medio ambiente, en el que nosotros consideramos que pueden convivir perfectamente la explotación de los recursos naturales de manera responsable y que estos respeten los derechos humanos y, por supuesto, el derecho al medio ambiente. Cómo enfrentar a partir de eso los conflictos sociales y resolverlos. Y terminaremos con la reforma del Estado, nuestro partido en la meta, tarea y desafío de poner al Perú primero, y eso significa renuncia, y nuestro partido nos ha dado siempre señales de eso. Así que también encontrarás aquí otras cosas interesantes, como la historia de nuestro partido, como lecturas en cada una de las sesiones en las que podrás documentarte, mirar videos, leer el ABC del PPC, materiales que se han inscrito en esta trayectoria que tenemos nosotros y que responden a un momento político, a un signo de los tiempos, pero que tienen el sello de la doctrina en cada una de las cosas y pronunciamientos que ha dado el PPC. Así que los invito a participar en vivo con tus preguntas, con tus comentarios y a compartir con ustedes un video de nuestro fundador, el doctor Luis Bedoya Reyes. El PPC no nació por obra de la casualidad. Fue la tarea inicial en la democracia cristiana de un grupo de gentes que se habían nucleado en torno a don José Luis Bustamante y Rivero el año 45, que nos dieron la gran sombrilla de su prestigio y de su consejo. La preocupación nuestra, de la generación nueva, era cómo dábamos una identidad diferenciada que nos permitiera saber que montábamos un partido político y que no éramos simplemente una agrupación transitoria. Por eso le hemos puesto tanto énfasis a la doctrina como base fundamental, piedra angular del PPC. Somos social cristianos. No elaboramos nuestra propia doctrina, tampoco la importamos. La sacamos de las ideas, de los consejos, de las opiniones de los pontífices, orientando al mundo católico en un pensamiento cristiano. Pero no basta una doctrina. Se reclama además que gente técnica especializada, realmente preparada, iluminada por esa doctrina, sea capaz de proyectarla en programas y planes de gobierno, porque esta es la respuesta no solo de la conducta, sino fundamentalmente de la eficiencia, porque a los países hay que gobernarlos con eficiencia más que con promesas. Por eso hemos sido tan cautelosos y tan persistentes en los planes de gobierno del PPC. Pero no basta doctrina y plan de gobierno. Es necesaria estructura humana, porque si en la doctrina nos quedamos podemos hacer un cenáculo extraordinario. Si en el programa de gobierno actualizado conforme a las circunstancias, seríamos un partido de coyuntura. Es una idea orgánica, un conjunto de ideas inspirando una constante acción en la política a través de programas y una estructura organizativa de gente que, comulgando en esas ideas, participando en esos programas a nivel local, municipal, de distrito, de provincia, a nivel de ministro de Estado o a nivel de gobierno nacional,
sean capaces de dar una línea permanente, persistente, conocida, identificable. Una línea de conducta dictada por una doctrina y con un programa permanentemente actualizado. Por eso no necesitamos caudillos, sí líderes, porque la doctrina suple al propio caudillo. No son sus ideas las que hay que realizar, son las ideas comunes a una colectividad política. Los liderazgos están representados por quienes pueden mejor encarnar en la circunstancia y en el momento que se viva la posibilidad de esa doctrina en función del país concreto. El PPC no morirá junto con quienes lo fundamos. El PPC vivirá todo el horizonte que las ideas de un mundo concebido en función de la dignidad del hombre y de su libertad, en función de la justicia y la solidaridad, en función del servicio a través de la acción política y no de los países a servicio de quienes lo conducen, el PPC, que tiene pasado, vive intensamente su presente, cualquiera sea la circunstancia, y es una garantía hacia adelante. Por eso saludo a los hombres nuevos, a los jóvenes mujeres y varones que nos suceden, que recogerán la posta en el mando y que serán una garantía en beneficio y al servicio del Perú. Vamos a ir a un corte. Quiero agradecerles que hayan escuchado este video, que para nosotros es un privilegio poder compartir. Y luego de la pausa escucharemos a alguien que está hoy viviendo intensamente su presente como presidente del partido y nuestro candidato a Lima en estas elecciones municipales y regionales, Alberto Bengolea, y a pesar de eso entiende que hay que mirar el futuro. Y por eso es que le dedica un tiempo, energía y pepecistas no a estar en campaña, que sería, por supuesto, también importante, sino a ir consolidando en paralelo un trabajo de consolidación partidaria que garantice la continuidad del partido. Y acá nos acompaña en pocos minutos nuestro presidente Alberto Bengolea. Después de la pausa. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Estamos con Andrea Lanata y con Celso Sotomarino, pepecistas de siempre. Voy a dejar que ellos se presenten para que juntos podamos ver la presentación de nuestro presidente Alberto Bengolea y luego entrar a los comentarios. Por favor, don Celso. Estudiante de Raimondi y a mi profesor de literatura, ¿sabes quién? Luis Bedoya.
Entonces fui un converso anticipado para el PPC. Cuando el PPC se fundó, yo estaba ya en ese momento graduado de ingeniero, era un ingeniero joven, y apenas escuché que Bedoya andaba por ahí, fui corriendo, entonces dije, oh, ingreso al PPC. No me acuerdo qué año era, pero era los 60, creo, antes, no me acuerdo bien. He tenido el privilegio de partir escaños en el Parlamento con gente como el propio Bedoya, como Alaisa Grundy o Mario Polar o Antonino, en fin, toda la playa de grandes hombres que hemos tenido en el partido, y especialmente el que yo considero que fue mi maestro personal en la política, Bobby Ramírez del Villar. Les cuento una anécdota sobre Bobby. Cuando llegué al Parlamento, era el fruto de un sueño tenido desde niño, alguna vez voy a llegar. Entonces, cuando estuve ahí, miré para el techo y vi la claraboya, le dije, promesa cumplida, acá estoy debajo de ti. Bueno, y procuraba hacerlo bien. Y tenía mucha fe en lo que hacía, mucha confianza en mí mismo, casi una soberbia de mis aptitudes políticas. Y cuando yo terminaba mi discurso y me sentaba y le decía a Bobby, ¿y qué te pareció? Así no es, me decía. Esta mezcla de ideas que no conducen a ningún argumento, que no proponen nada por el estilo, eso no es ni mi estilo, ni el estilo del PPC, ni debe ser el tuyo. Bueno, pasó el tiempo hasta que un día me encargaron en nombre de la bancada, en la constituyente primera, en el debate del presupuesto general de la República, que yo hiciera la voz de todos. Me dieron su tiempo todos, hice el discurso. Para quedar bien con todo el mundo, hice un esfuerzo por pensar y prever todo lo que podía ocurrir a lo largo del discurso, hasta el chiste lo había previsto. No había nada casual en ese discurso. Cuando terminé, y para mi sorpresa, Aye Latorre me aplaudió desde la presidencia. Nunca lo vi hacer eso. Entonces, alentado por ese gesto también, me senté y le dije a Bobby, ¿y ahora qué te pareció? Y me dijo, ya estás medio regular. ¿No? Pero esa es la boca de él, y en la boca de él, para mí no solamente, sino para todos los de la bancada, para todos los jóvenes del partido, eso era un gran elogio. Porque si él le decía a una persona, has estado así impresionante, ¿no es cierto? Le estaba señalando, estás cerca de tu límite. Pero cuando dice, ya estás medio regular, te estaba diciendo, tú en mi óptica tienes techo. Esa clase de maestro era Bobby y todos los grandes hombres que tuvo el PPC. Y yo tengo por eso no solamente el orgullo de haber estado en todo esto y de haber sido un PPCista desde el inicio, sino la convicción de que me tocó el privilegio de estar frente a parlamentarios excepcionales, a políticos excepcionales, en un partido donde la base era a los jóvenes hay que conducirlos y hay que conducirlos bien. El destino del país especialmente tiene que ser mirado como consecuencia de los antecedentes, preferentemente los inmediatos, y con una visión de por lo menos unos 10 quinquenios, ¿no? Para poder ver a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos construir, cuánta debe ser la dosis de progreso que le toca a cada joven, a cada niño que accede a la adultez, ¿no? Es decir, se trata de construir un partido que sirva al Perú. Por eso para nosotros, esa frase, el Perú primero, es una frase sentida desde nuestro inicio de PPCistas. Ahora, más sentida que nunca. Gracias, Celso. Ajá. Tenemos acá a uno de los líderes del partido que todos conocemos. Yo desde que tengo 18 años he podido aprender de ti. Y para mí es un honor que puedas acompañarnos en esta primera sesión, Celso, a comentar una historia que has hecho con tu vida y con tu compromiso. Y quiero presentarles a Andrea, que también tiene ya 4 campañas desde muy chiquita y también he tenido el privilegio de poder verla caminar esas campañas. Cuéntanos, Andrea. Bueno, yo empecé a conocer un poco lo que venía a ser el PPC en el 2006 con la campaña presidencial de Lourdes Flores Nano. La verdad es que terminé en una de las cenas donde ella estaba ahí. Cuando la escuché me quedé impresionada de cómo hablaba, cómo se dirigía al público y su cercanía.
y lo sincera que era. Entonces, gracias a ella y el intercambio de conversaciones que tuvimos ese día, yo pude conocer mi país, porque al haber nacido en los 80, que es una época donde el terrorismo estaba todavía en el Perú y no podía salir ni a la esquina, yo no había viajado al interior de mi país, no conocía, la verdad es que más que Cusco, y con ella me viajé todo el Perú, porque viajamos por todo el Perú para hacer la campaña presidencial. Fue ahí cuando conocí mi verdadero Perú, porque llegamos a zonas donde no vas por turismo, sino conoces la realidad de las personas. Y fue ahí cuando me enamoré más de mi país y dije, yo me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a cambiar las cosas en mi país. Todavía no estaba 100% convencida de la política, le tenía mucho temor. Y empecé con una ONG trabajando con niños, madres de familia, pero ahí choqué mucho con el gobierno, y al chocar con el gobierno me di cuenta que se tenía que hacer algo desde dentro. Fue ahí cuando me metí más a fondo al PPC, comencé a ver cuál podía ser mi forma de participar, y desde ahí ya tengo, como dices, varias campañas. La primera fue la de Lourdes, que fue extraordinaria, y actualmente estoy como regidora en el municipio de San Isidro. Estuve en las últimas elecciones presidenciales como candidata al Congreso, y ahora estoy en la lista de Alberto para Lima, y estamos ahorita en plena campaña luchando para sacar adelante nuestro partido, ¿no? Es interesante lo que nos dicen Celso y Andrea, porque ambos han hecho acción política. Es decir, no solamente han hablado de la doctrina, que es un fundamento que hoy el doctor Bedoya, con absoluta claridad, a propósito de los 27 años del partido, sería hace por lo menos más de 20, más de 2 décadas, nos hablaba de la importancia de la doctrina primero, que hacía que el PPC no fuera un caudillo, que pudieran haber líderes que cometieran errores, pero que eso no defraudaba las ideas, porque finalmente eran personas, y nosotros seguíamos a las ideas que han sido marcadas, por ejemplo, con el Concilio Vaticano, luego con Medellín, que es este discurso por la justicia, por la familia, de la opción preferente por los pobres, que te manda una acción política en ese sentido. Pero él luego dice, aterricemos esta doctrina a planes de gobierno. Por eso para nosotros no hay improvisación. No es un discurso fácil que la gente quiera escuchar o no, es un diagnóstico, una elaboración a través de una metodología de qué cosa es lo que se necesita, qué respuestas existen, y si la respuesta viene del gobierno anterior, bueno, pues se continúa sin necesidad de estar reinventando todo el tiempo la vida de nuestro país. Y finalmente es la acción, cómo conviertes ese plan de gobierno en una acción. Recuerden que esperamos sus preguntas y comentarios para el último bloque. ¿Qué opinan de esto y cómo en la historia del partido, Celso, Andrea, han visto que esto se ha concretado? Celso. Tuvimos mucho contacto con la realidad del fascio de Italia y del nazismo de Alemania por razones de edad. Yo era un chico de 12 o 14 años cuando empezó esa guerra, y la seguí minuciosamente con una tendencia aconsejada por el Consejo Paterno de adherir a los valores democráticos y estar en contra de todo totalitarismo. Entonces, eso me creaba conflictos a veces en la comunidad italiana, en ese tiempo influenciada por la personalidad de Mussolini. Pero todo pasó como tenía que pasar, y todas las cosas cambiaron, y hubo que reasumir la democracia en Alemania también. Grandes hombres, grandes pensadores, Konrad Adenauer, por ejemplo, crearon la concepción de la democracia como una derivación, como una consecuencia natural del cristianismo pragmático en su efecto social. Y entonces vimos cómo se desarrollaba y cuánto era el éxito que la nueva doctrina tenía en la nueva Alemania que se fundaba después de una catástrofe horrenda que devastó todas las bases de la sociedad alemana, de sus industrias y de todo. Nosotros tuvimos contacto doctrinario desde el principio, otros ya lo habían tenido antes de que yo llegara al PPC. Por ejemplo, sé que Alaiza, Ernesto, Mario Polar, Bedoya ya tuvieron contacto. Pero Bedoya fue un testigo excepcional, porque cuando la guerra se desarrollaba, él era un profesor, ¿dónde? En la escuela italiana Antonio Raimondi, ¿no? La escuela italiana Antonio Raimondi, que quedaba en ese tiempo en la Unión de Arequipa.
tuvimos conflictos a veces porque éramos dos librepensadores entre gente muy influenciada por el fascismo. Nos convocaban a Italia, nos llevaron a Italia a muchas veces para ver en un campo cerca de Roma al Duce en persona. Era impresionante, ¿no? Porque el tipo lo miraba uno bien de muy arriba hacia muy abajo, ¿no? Esa era su mirada en significación. Entonces, cuando se funda el PPC, después que con Bedoya tenemos tanta proximidad, porque era mi profesor más joven, era el profesor más allegado a los muchachos, todos lo teníamos por ídolo, si no era jugando fútbol, porque también jugaba bien, también era en la clase y también era como persona en el trato diario. Entonces para mí fue lo más natural del mundo ir al PPC apenas supe que se abrió la puerta, ¿no? Yo creo que el PPC cumplió una buena labor didáctica en un momento en que era necesaria. Yo creo que el PPC se benefició mucho con su presencia en la Asamblea Constituyente, porque estoy convencido de que la merecida presidencia allá en la torre de esa entidad, que Bedoya, con su renuncia a la oferta que le había hecho la izquierda de que él fuera el presidente, afianzó en la presidencia, fue, por lo menos lo fue también para mí, y para mí es muy claro, tuve una buena relación con él, una otra personalidad señera. Hubo muchas personalidades señeras. El mismo Cornejo Chávez, que tenía discrepancias con Luis Bedoya, pero sin embargo conmigo tenía una amistad próxima. Entonces no teníamos muchos celos de esa clase de cosas. Teníamos mucha gana de hacer comprender al Perú que le había llegado un ingrediente político distinto, que nosotros éramos otra cosa, que nosotros éramos gente que quería tener los problemas claros, clarísimos, que tenía ganas de enfrentarlo con toda la tecnicalidad que sea posible para enfrentar con éxito los problemas, sean industriales, económicos, sociales o de la salud o lo que fuere. Y que hacíamos de la conducta de los integrantes del partido una preocupación permanente. Nosotros nunca íbamos a permitir que fuera exitoso alguien que transgredía reglas, alguien que no entendía los pasos hacia el desarrollo del país, alguien que se rebelaba a los buenos consejos. Entonces procuramos sembrar presencia, y esa presencia entró en crisis, como tú mismo sabes, tú también, ¿no es cierto? Y ahora con Bengolea estamos tratando de hacer un esfuerzo intenso, fuerte, a que estamos otra vez, estamos con el mismo vigor. No importa si antes tuvimos 40 años y ahora tenemos más de 90, no importa, igualdad, seguimos adelante a toda fuerza, ¿no? Esta es, en mi sentir, ¿no es cierto?, la imagen de lo que el PPC agrega, pone, mejora el clima y la calidad política del Perú en este momento. Andrea, vamos a ir ahora a escuchar a nuestro presidente, pero me gustaría escucharte antes en aterrizar la doctrina al plan de gobierno y de ahí a la acción política. Yo creo que lo bueno de partidos políticos como el PPC es que siempre se guarda una línea y uno como ciudadano puede estar seguro de lo que se espera de ese partido, conociendo su doctrina y conociendo de dónde viene el partido. Y eso se puede ver también en el desarrollo que en general tiene el partido, ¿no? El partido siempre ha estado participando activamente en la vida política, siempre se ha esperado la opinión de qué era lo que decían los líderes pepecistas en los diferentes temas. Por ejemplo, uno de los más actuales ha sido el tema de violencia contra la mujer. El PPC estuvo presente en la marcha de Ni Una Menos, hemos estado presente en el seguimiento de lo que viene sucediendo y siempre estamos ahí en apoyo, tanto hombres como mujeres, porque sabemos que es una lucha no solo de la mujer, sino de los hombres y las mujeres. Y eso es lo que se puede ver, ¿no? El partido se siente en las calles, hoy en campaña se siente en las calles porque es un partido cercano a la gente. Entonces, siempre mirando en pro al tema de poder ayudar a los que menos tienen, en pro de poder ayudar a los más vulnerables y guardando siempre una línea, que eso es lo más difícil hoy en día, sobre todo en momentos de campaña donde uno ve tantos movimientos y ven tantas personas que surgen de la nada y que ofrecen muchas cosas, pero al final puede ser que lleguen al gobierno
y no cumplan con nada porque no tienen una línea, no tienen unos valores, no tienen algo que ya está centrado y dado, ¿no? Y como bien lo dijo Bedoya en su video, ¿no? Lo que se busca en el PPC no es tanto las promesas, sino la eficiencia. Y eso es lo que yo siempre he visto que ha tenido mi partido. Siempre cuando han querido hacer algo, cuando han tenido una idea o algo, lo han buscado hasta el final, en absolutamente todo lo que se ha hecho, ¿no? Y eso es lo que también estamos buscando con los jóvenes, ¿no? Seguir con esta línea, seguir buscando jóvenes que quieran seguir con este ideario, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora, después de los comentarios de Celso y de Andrea, a escuchar a nuestro presidente, a Alberto Beingolea, que nos hablará de por qué el Perú primero, con algo que además él vive cada día de su vida, como ética, conducta y compromiso. Vamos. Nosotros somos un partido político que sigue ideas, un partido político que se basa en principios. No somos estos partidos que hoy pululan en el país, que siguen a una persona y que por tanto, cuando la persona se va, el partido se destruye. El nuestro es un partido que basa sus ideas profundas en la doctrina social cristiana, que es una doctrina que es anterior a nosotros y que seguirá cuando nosotros nos vayamos también, es decir, es un partido que sigue ideas. Y por eso es que tengo que agradecer a los que hacen el esfuerzo de utilizar la modernidad para precisamente propagar estas ideas y difundir estas ideas. Y darle la bienvenida a todos ustedes que nos están siguiendo y agradecerles además este interés por seguir estas clases, porque de esta manera demuestran su interés por hacer política en serio. Si el nuestro es un partido de ideas, es fundamental que aquellas personas que abrazan al PPC, que asumen su militancia y que quieren desarrollar política dentro de nuestro partido, conozcan esas ideas, estudien esas ideas, profundicen en ellas, porque en función a conocerlas estrictamente podrán aplicarlas mejor en el ejercicio de la cosa pública cuando les toque representarnos, ya sea como regidores, como alcaldes, como congresistas, como presidente de la República, si es el caso. De manera tal que es fundamental para nosotros la formación. Agradezco a los que permiten utilizar las herramientas de la modernidad y le doy la bienvenida a todos ustedes que se suman a esta tarea de formarse, que es una tarea que no termina nunca. Comencemos primero por una definición rápida de política, si a ustedes les parece, porque estamos haciendo política acá, ¿no es cierto? Definiciones de política podemos encontrar muchas. Para no irnos hasta los griegos antiguos y no filosofar demasiado, en las versiones más modernas podemos encontrar las definiciones clásicas de Carl Smith o de Maurice Duverger, o inclusive la visión sociológica de Max Weber, que todas ellas, Maquiavelo también, tienen que ver con una visión política de lucha por el poder, ¿no? La lucha por la dinámica de la lucha por el poder para, una vez logrado el poder, ejercerlo en beneficio de ese grupo que logró imponerse en esa dinámica de conflicto. Y en una continuación de la tarea política, esa relación entre los vencedores y los vencidos y cómo los vencidos tratan de recuperarse, de adquirir revancha y de lograr en su momento el poder para hacer lo mismo, ejercer el poder en beneficio de sí mismo. En fin, esto entendido en una dinámica además de guerra muy propia de los momentos en los cuales estos clásicos escribían sus teorías políticas. Felizmente, con posterioridad y en mucho por impulso cristiano, ingresa al terreno de la política una concepción también más ética, ¿no es cierto? Y que dice, no, espérate, no es una dinámica de lucha por el poder para ejercerlo en beneficio propio, no. La política es una dinámica de ejercicio del poder en beneficio de la colectividad. Es cómo se toman decisiones y cómo se administra la cosa pública en beneficio de todos y no de unos cuantos. En el caso concreto de los socialcristianos, esto tiene una importancia fundamental. Víctor Andrés Belaúnde es un escritor notable. Víctor Andrés Belaúnde, comenzando el siglo XX, ¿no es cierto?, comienza a dar a conocer su pluma maestra con algunos documentos que son estupendos. Yo siempre recomendaré la lectura de Peruanidad. Es un texto muy grande, pero me parece que es un texto fundamental para entender el Perú, a partir de las reflexiones de un social cristiano. La distinción de Víctor Andrés Belaúnde es que él era un pensador social cristiano, así se define. Y él escribe mucho a propósito de estas ideas suyas y de su visión del Perú a partir de estas ideas suyas precisamente.
Y lo apuntaré como una reflexión para tomarla inmediatamente después. En los textos de Víctor Andrés Belaúnde hay una palabra que se repite muchas veces: reforma. Víctor Andrés Belaúnde era un reformista. Él plantea permanentemente reformas frente a la palabra revolución que plantean los comunistas, que ya estaban pisando fuerte en América Latina, ¿no es cierto? Recordemos que Víctor Andrés Belaúnde es quien discute con Mariátegui. Discusión en el mejor de los términos, digamos. La polémica intelectual de la época es entre Mariátegui y Víctor Andrés Belaúnde. Mariátegui proponiendo ideas comunistas, Víctor Andrés Belaúnde proponiendo ideas social cristianas. Entonces hay una disputa intelectual en aquel entonces que va a dar nacimiento a las ideas social cristianas del Perú, precisamente en la pluma de Víctor Andrés Belaúnde. Y frente a la revolución de la que habla Mariátegui, e inclusive allá de la Torre, después cuando aparece en escena, Víctor Andrés Belaúnde habla de reforma, permanentemente de reforma. Una palabra además que va a desarrollar el propio Luis Bedoya Reyes mucho después en este texto que le conocemos y en esta gran frase de gradualidad en el cambio. ¿Qué cosa es gradualidad en el cambio? Que los cambios consistentes se dan en el tiempo con perseverancia y con consistencia, con reformas, no con revoluciones. Pero bueno, eso podemos hablar después. El tema concreto es que tenemos un Víctor Andrés Belaúnde actuando, dictando cátedra, participando en textos constitucionales, dejando mucho escrito, ¿no es cierto? Y un mundo que nos va enfrentando ante esta dinámica. Llegamos a la década del 60, que es la que plantea la currícula. Con estos antecedentes locales e internacionales, llegamos a la década del 60. En el 60 existía en el Perú un partido político notable, que era la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana, después de la experiencia fallida del gobierno de Bustamante y Rivero, habían entendido algunos de sus discípulos, entre ellos Luis Bedoya Reyes, que era fundamental formar un partido político que le diese sostén a cualquier intento de poder administrar la sociedad con éxito. El problema fundamental de Bustamante y Rivero, que debe haber sido uno de los presidentes más interesantes que tuvimos en esa época, fue que se sostuvo en un partido ajeno, que era el APRA. Y ya sabemos toda la historia de traiciones que hubo allí para sacar al presidente. Entonces, con este conocimiento y con esta experiencia, los jóvenes social cristianos de la época fundan la Democracia Cristiana, en esfuerzos que hubo en Arequipa y en Lima, ¿no es cierto?, para después todos juntos tener este partido, que era un partido notable, porque tenía espléndidos representantes, tanto en Arequipa como en Lima y en otros lugares del Perú que van plegándose, en el Callao de hecho. Este Partido Demócrata Cristiano tiene alguna experiencia muy importante de trabajo en el Parlamento de la República, se distinguen sus parlamentarios en el Congreso y así van avanzando e irán llegando a una década del 60 que es particularmente difícil por los temas que habíamos expuesto. Frente a unas ideas capitalistas que habían regido en el mundo mayoritariamente, ¿no es cierto? Y a lo que quedaba una república aristocrática en el Perú, ¿no es cierto?, que adscribía estas ideas, teníamos la impronta de unas ideas comunistas que venían desde el extranjero, que habían tenido particular éxito además ya en América Latina, con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Castro finalmente se hace el poder en Cuba, y entonces existe el peligro de estas ideas comunistas internacionales que tenían como objetivo precisamente capturar América Latina, y es así como comienzan varios procesos revolucionarios en diferentes países de América Latina, surgidos desde Cuba y aún más allá desde Rusia. Frente a eso, la oposición del bloque capitalista. En el medio, las ideas social cristianas que trataban de mantener una línea distinta, equidistante, tan crítica del capitalismo como del comunismo. Difícil tarea en aquel entonces, cuando todavía en América Latina no había un gobierno que sacase cara por esto, aunque estaríamos próximos a las experiencias de Venezuela y de Chile. De eso hablaremos también seguramente después. El dato concreto es que esos son años bien interesantes. El año 61, el Papa Juan XXIII hace algunas cosas importantes, es su primera encíclica. Las encíclicas de Juan XXIII son bien interesantes, Pacem in Terris y Mater et Magistra, porque básicamente amplían la doctrina social cristiana a una mirada mucho más internacional, incluyen todo el tema de derechos humanos, y hace una cosa adicional bien importante, convoca el Concilio Vaticano II. Este es un tema bien importante para entender. El Concilio Vaticano II tiene posiciones muy firmes con respecto a los temas sociales
y desarrolla mucho el tema de la doctrina social de la Iglesia. Y a partir de ahí se generan muchas confusiones, porque digamos, atacando algunos formalismos tradicionales de nuestra América Latina, algunos tratan de entender estas posiciones como posiciones de izquierda y tratan de, llevando agua para su molino, desviar pensamientos y hacernos ver que esa era la propuesta cristiana, lo cual no era cierto. Sin embargo, políticos notables de la propia democracia cristiana, hablamos del partido político de la democracia cristiana, comienzan a entrar en confusión. Están en confusión, para hacer corta la historia, porque seguramente de esto se hablará después con detenimiento, que alguno de sus líderes más notables, de hecho, el líder más notable que había en la democracia cristiana, Héctor Cornejo Chávez, terminaría con toda su brillantez, pero terminaría tristemente su vida política como un funcionario de la dictadura militar de Juan Velasco, con la prensa tomada, ¿no es cierto?, invadiendo la libertad de prensa. Ese fue el final de estas personas que habían comenzado la democracia cristiana, pero que se desvían en su pensamiento. Y es precisamente en este desvío de pensamiento en que van a aparecer algunas personas de la democracia cristiana para decir, esperen un ratito, necesitamos mantener intactas las ideas socialcristianas que están siendo desviadas. No por la lucha del poder vamos a cometer un error. El gobierno de Velasco Alvarado hablaba de reformas y en ese entonces se hablaba mucho de reformas y algunos encandilados por la palabra, recuerda que les había contado que Víctor Andrés Belaúnde hablaba de reformas, encandilados por las palabras, ¿no es cierto?, la democracia cristiana planteaba reformas también. La democracia cristiana ya hablaba de la reforma educativa, de la reforma de industria, hablaba de reformas, de la reforma agraria, que era de lo que más hablaba en la época. Pero bueno, encandilados con la palabra, adscriben a las propuestas de izquierda que comienzan a imperar y se desvían. Y frente a eso se produce pugnas políticas internas y la dolorosa ruptura. Todos nos hablan del dolor con el que se fueron de la casa inicial para formar un partido nuevo que respetase las ideas socialcristianas. Antonino Espinosa, un hombre muy querido por los pepecistas, escribió el ideario y escribió esas ideas precisamente a las cuales ellos querían ser fieles y leales y por las cuales tenían que quedarse en una casa o formar una casa distinta para quedarse defendiendo el ideal de estas ideas socialcristianas. Con él personajes notables como Luis Bedoya Reyes, Rey de Castro, Jiménez Mostajo, Mario Polar, Ramírez del Villar, Alaiza Grundi y muchos más formarían el Partido Popular Cristiano en un intento exitoso de defender las ideas socialcristianas. Y exitoso porque tiene más de 50 años ya, en donde diferentes líderes y gente muy notable ha pasado por nuestra casa defendiendo las mismas ideas, los mismos principios y tratando de hacer que la colectividad peruana entienda estas ideas y las aplique a la realidad nacional, tal como con tanta brillantez académicamente las aplicó Víctor Andrés Belaúnde, el primer gran pensador socialcristiano que tuvo el Perú. Es lo que tendría yo que decir, digamos, de manera introductoria. La doctrina y la razón de ser del partido, me dicen, fue eso, defender la doctrina socialcristiana. Esa es la idea del PPC, hacer docencia permanente sobre estas ideas, participar en la vida política, en el caso concreto de las coyunturas electorales, en las elecciones, pensando en ganar, como no, porque es la única manera de aplicar estas ideas en el gobierno, pero teniendo un objetivo adicional, difundir el mensaje, difundir nuestros ideales, difundir este pensamiento social cristiano que es anterior a nosotros, que es la herencia que nos dejaron nuestros fundadores y que será posterior a nosotros, que es la herencia que nosotros pensamos dejar a los jóvenes que se van acercando a nuestra casa. La herencia más maravillosa que hemos podido recibir, la de las ideas y la del ejemplo en el actuar, que esa es otra, la de un accionar limpio que nos permite decir con orgullo: estos eran los del PPC. Esas son dos herencias que hemos recibido los de mi generación que pretendemos guardar como un tesoro para pasar a las que vengan. Unas ideas, que son las que recibimos, y un ejemplo, que recibiéndolo queremos dar también para generaciones venideras. Esa es la razón de ser del PPC. Perseverar en las ideas, tratar de aplicarlas en el gobierno cuando nos toca ganar, y si no nos toca ganar, pues insistir en ellas y seguir trabajando y seguir organizándonos precisamente para trabajar en bien de la colectividad, en bien de todos, porque nosotros queremos trabajar para todos los peruanos y a nivel internacional para toda la gran familia, humana. Les doy otra vez la bienvenida, les agradezco muchísimo que estén allí y a perseverar. Tenemos que estudiar,
tenemos que conocer mucho más quiénes somos para poder difundirlo y para poder actuar en consecuencia. Vamos a la pausa y regresamos con los comentarios de Andrea y Celso. Y por supuesto los tuyos. Te esperamos. El PPC, con el objetivo de brindar a los participantes instrumentos para analizar la realidad nacional con una perspectiva de caridad y solidaridad y puedan comprometerse y acercarse críticamente a ella, ha preparado este curso virtual de formación y capacitación, El Perú Primero. Los invito a inscribirse en el curso en la página que aparece en la pantalla. Llene sus datos y podrá acceder a las clases virtuales, a la información y a los materiales. Necesitamos postulantes que quieran comprometerse con el Perú y que quieran hacer política con ética, conducta y compromiso. Abordaremos temas como la historia del PPC, la ética, la conducta y el compromiso del partido, el marco de nuestro pensamiento político y de nuestra acción política, la justicia, la libertad y la solidaridad como base de una economía en acción para un desarrollo sostenible, el rol del PPC a nivel regional, nacional y municipal, nuestra lucha contra la corrupción, la reforma del Estado, entre otros importantes temas. A partir de este 3 de septiembre podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro del debate. Un PPCista entiende, vive la política y se entrega a la comunidad a la cual se debe. El Perú primero. Bueno, muchas gracias. Estamos de regreso. Vamos a ver algunos de los comentarios que hemos recibido. Los veremos en pantalla, pero quiero leerles algunos de ellos. Lucero, desde Cusco, invita a algunos jóvenes a buscar en la página de Facebook. César Madrid, que nos acompañará en todos los programas, nos va contando algunas cosas importantes, por ejemplo, de la vida de don Celso Sotomarino, quien, aquí estamos, importante la visión de don Celso, nos dice Osvaldo Alberto Gil. Desde los jóvenes seguían avanzando y capacitándose, asumiendo grandes retos con los líderes y máximos representantes del PPC. César nos ayuda a recordar, como nos ayudará siempre, que el programa va a estar continuamente a disposición de todos los que quieran verlo. Iremos mejorando todos estos sistemas y uso de la tecnología para poder llegar a ustedes. Lucero, que es nuestra secretaria de Asuntos Universitarios y de Comando Universitario, está trabajando denodadamente para poder hacer estos viajes con jóvenes universitarios al interior del país. Tenemos de Salomón Mosqueira, nuevamente la duda de si se podrán ver los videos. Claro que sí, van a estar colgados todos los programas para que puedas revisarlo, compartirlo y volver a escuchar al doctor Bedoya para que te des cuenta cómo el doctor Bedoya hace 27 años, cuando cumplimos 27 años, y Alberto Bengolea, sin ponerse de acuerdo, tienen esta misma visión de la doctrina, los planes de gobierno, lo que queremos hacer y la acción política. Rudy nos saluda desde Ayacucho, ahora candidato al gobierno municipal, de regidor. Filemón Salvatierra también desde Huamanga. Y así estamos acá compartiendo con amigos desde Chorrillos, desde Cercado, desde La Molina, saludando la presencia de don Celso y de Andrea, esta iniciativa virtual que estamos ahora inaugurando, y van a dejar sus preguntas y con César podremos aprender y recorrer todo lo que de alguna forma ha significado la historia de nuestro partido. Así que los esperamos no solamente mirando el programa, sino también conectados, de manera que puedan escuchar la intervención de los distintos líderes que veremos estos años. Salomón Quesada. Salomón señala lo siguiente, pregunta, para que nos puedan ayudar Andrea y Celso a contestar.
Dice así: para aquellos jóvenes con vocación política y con interés en los valores y el accionar del PPC, como es mi caso, es decir, su caso, el de Salomón, ¿cuáles son los medios de contacto con las juventudes del partido? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los medios de contacto con las juventudes del partido y cómo forman a sus futuros representantes? Así como cuál es la evaluación, evolución y desempeño dentro del PPC. Yo creo que Andrea, que hoy es secretaria distrital de la mujer en Lima y que ha sido candidata, te puede contar cómo es que se evalúa y se accede a cargos dentro del partido, y que en lo que se refiere al curso iremos dando la información de los cursos que se van a dar adicionales, de cómo es que vamos a calificarlos. En realidad son monografías, es su presencia, es su participación constante, y finalmente haremos con las personas que puedan acompañarnos estos viajes de identidad nacional para conocer nuestro país. Andrea, tu despedida, comentarios y la respuesta a Salomón sobre cómo es que se puede hacer vida política en el partido. Bueno, en el partido, de hecho, tienes dos opciones. Puedes inscribirte de frente, que si quieres, bienvenido. Y si no, siempre puedes participar con nosotros como alguien que le gusta las ideas del PPC, para que conozcas un poco más a fondo la doctrina, la ética que tenemos en el partido, nuestras dinámicas, y si te gusta, pues te puedas inscribir y participar en todas las actividades que tenemos, ¿no? Ya para llegar a un cargo dentro del partido, eso se hace a través de elecciones internas, que es algo que lo puedes ver a la hora de estudiar el estatuto. Pero, por ejemplo, en campaña es el momento ideal donde te puedes unir, porque es donde más actividades hay y donde tienes mayor oportunidad para conocer a toda la juventud y poder conocer las diferentes partes del país donde se van visitando para hacer campaña, para escuchar a los vecinos, para ver qué es lo que necesitan y como partido poder traducirlo en política, ¿no? Así que te invitamos a que participes. Este curso es un buen comienzo para ver qué es el PPC, cuál ha sido la historia del PPC, y si es que te encanta como partido, como nos encanta a nosotros, para que te puedas inscribir y participar. Nos despedimos entonces, Andrea, muchas gracias, y sé que vas a continuar con esta campaña hasta la victoria, mi querida señora regidora. Sí. Celso, por favor, tus palabras. Lo más importante para nosotros en el PPC en este momento, con antecedente que lo confirma desde el principio de nuestra vigencia en el país, nosotros le damos a la juventud un rol muy especial, damos una consideración muy especial. No los miramos como el incidente juvenil de ahora, sino los miramos también como el incidente de la adultez próxima en un par de décadas o cualquier cosa así. Nosotros valoramos tanto la acción del partido y la respetamos tanto que no estamos decididos a arriesgar con temeridades, sino a confirmar lo más posible una adhesión total por el país en primer lugar. El Perú primero, eso no tiene que ser solamente un decir, tiene que ser una absoluta realidad. El Perú ha estado primero, antes que todos ustedes, jóvenes del Perú. Ya el Perú existía hacía rato. Había alguna vez en el tiempo, lejos atrás, que nuestra serranía era un espacio completamente vacío y probablemente cubierto de hielo y cosas por el estilo, a veces, y en otras oportunidades lleno de volcanes haciendo humo por todos lados. Hasta que fue posible que el hombre llegara y el hombre se instaló, se quedó, dominó el ambiente, lo dominó culturalmente, lo dominó en todas las direcciones, lo volvió un buen hábitat. Y se desarrolló allá muchas culturas, una de las cuales es la más deslumbrante para nosotros, por lo menos la admiramos tanto, la cultura incaica. Nos sentimos orgullosos de ello. No admitimos que alguien empiece a crear antagonismos entre ese tiempo y este tiempo. Concurramos con las dos realidades a procurar construir un futuro mejor para nuestro país, para nuestros hijos. Eso es lo que el PPC busca, y lo busca dentro de un ambiente de dignidad política. Para ser político PPCista tiene que estar decidido a procurar, o decidida a procurar, actuar con la máxima dignidad posible, evitando los ingredientes que actualmente son vigentes en la política peruana para desgracia nuestra y para vergüenza nuestra. Nosotros nunca vamos a ser parte de esa clase de escenario. Vamos a procurar volver a la política para dignificarla cada mes a mayor grado y cada vez hacerla más positiva, más decisiva en el logro del progreso que todos necesitamos y que todos esperamos.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Andrea y a Celso, invitarlos a continuar en la siguiente sesión, que será el día lunes. Quiero además reconocer que este curso se diseña en Huamanga, en una de las visitas que tuvimos de trabajo regional, con la participación del secretario nacional de Doctrina, que vive en Arequipa, pero que fue a Ayacucho para un curso, y nos quedamos diseñando el temario, pensado desde la importancia de la doctrina en la formación de los cuadros, también con la participación e intervención de nuestro secretario nacional de Formación, Carlos y Pedro, han sido fundamentales en este diseño, con Claudia Cantela, nuestra secretaria nacional de organización, con Karen Kraft, que es la coordinadora de las autoridades nacionales, y por supuesto con José Luis Márquez, que es nuestro primer subsecretario general y quien tiene que darle todo el soporte logístico a este gran esfuerzo. Se ha sumado, por supuesto, nuestras secretarias de Juventudes, Mía Yalta, y de Comando Universitario, Lucero, desde Cusco, y César Madrid, que es la historia viva de nuestro partido, quien podrá responder todas tus dudas, orientarte y acompañar este proceso. Todos los secretarios nacionales van a acompañarnos, así que podrás conocerlos, te darás cuenta que es un grupo de jóvenes liderados por Alberto Bengolea, que está dispuesto a que tú sepas que la política es servicio y que la política y hacer política te tiene que significar orgullo y honor. Los esperamos la próxima clase, los videos estarán colgados, así como los materiales, a partir de mañana a primera hora, mañana viernes a primera hora, y el día lunes los esperamos a las 6 de la tarde con Lourdes Flores para hablar sobre la senda, el PPC en la senda del derecho, la democracia y la gobernabilidad del país en esta mirada de historia que termina la próxima sesión. Gracias, hasta el lunes.